¿Qué dice? Un abrazo a todas y a todos. Ay, Shamuska, Mashikuna, Bokikuna, Panikuna, Hatun Saludami. Ayacho Kangichi, Kairato Ñokaka Ashka, Kushiyami Kani. Yo estoy muy feliz en esta noche al pensar cómo está cambiando la patria grande. Imagínense ustedes, solo hace una década, qué gobiernos tenía nuestra América. Y ahora aparece ese realismo mágico del gran Gabriel García Márquez, ¿verdad? Como decía hace unas semanas cuando nos visitó ese otro querido compañero Ignacio Lula da Silva. Imagínense una región donde en los últimos años hemos tenido como presidentes a un humilde betunero que luego se convirtió en dirigente sindical y posteriormente alcanzó la presidencia. Imagínense una región donde fue presidente un obispo de la Teología de la Liberación, una región donde es presidente un sencillo indígena dirigente cocalero, una región que en Europa, que en los últimos años ha tenido 3 presidentes y actualmente 2, una región donde actualmente hay 2 presidentes exguerrilleros que sufrieron, padecieron años de cárcel. Y si contamos a Nicaragua son 3 presidentes guerrilleros, Pepe Mujica, Dilma Rousseff y Daniel Ortega. Ustedes saben que esa región es la patria grande, Latinoamérica y particularmente Sudamérica. ¿Cómo no estar llenos de esperanza al ver cómo está cambiando nuestra región? Permítame, para no ser mal educado, saludar en primer lugar pues a nuestro hermano Evo Morales, que nos honra con su presencia. No está de visita, esta es su casa. David Choquehuanca, canciller. Nos acompaña nuestro canciller Ricardo Patiño. Miren esa patria grande, tan diferente. En la mesa directiva tenemos mayoría indígena. Solo tenemos 2 mestizos y 4 indígenas, porque nuestros 2 embajadores, la embajadora boliviana aquí en Ecuador, una indígena aymara, el embajador ecuatoriano en La Paz, Bolivia, una indígena quichua de los Andes. Esa es la patria nueva, ese es el cambio de época que vive nuestra América. Un saludo a todas y a todos. Algunas personas, permítanme relevar su presencia. Nos acompañan varios ministros de Estado. Por aquí veo a Betty Tola, veo a, Lenín Lara, es difícil verlo, a Mireya Cárdenas, ministra. Vemos a nuestra queridísima presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Veo a nuestro prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja, al presidente nacional de la Casa de la Cultura y gran escritor de la patria, Raúl Pérez. Perdonen si no alcanzo a ver a todos porque con los focos es más difícil, pero quisiera también saludar especialmente al profesor François Hutar, director del Centro Tricontinental en Bélgica y actual profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Está también, ya se retiró creo, estaba bastante cansado, está Carlos Poli, el Contralor General de la Nación, y está un querido amigo que también nos honra con su presencia, europarlamentario, Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial de la Izquierda Unida en Francia. Bienvenido, Jean-Luc. ¿Cómo está cambiando nuestra América? Y lo decía Evo, no es que hemos podido resolver todos los problemas, ni loco, falta muchísimo, pero hemos logrado lo principal, compañeros. Todavía no de forma irreversible, debemos estar muy atentos, pero se ha logrado lo principal. Por fin, que en nuestra América ya no mande, al menos en países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, como Argentina, que ya no mande el capital, que ya no mande los poderes fácticos, que no mande el poder mediático, el poder financiero, el poder económico, que manden los ciudadanos, los seres humanos, que manden nuestros pueblos, ese pueblo aymara, ese pueblo quichua, esos obreros, esos petroleros, esos mineros, allá en Bolivia, y por supuesto nuestros afros, nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, la clase trabajadora aquí en Ecuador. Y no sé si Jean-Luc me leyó o yo lo leí tal vez,
inconscientemente grabé esas ideas, pero él ha dicho, el grave problema en Europa es la ausencia de soberanía popular, que no mandan los seres humanos, manda el capital, todo está en función del capital. Eso es lo que hemos logrado cambiar, al menos temporalmente. Hay que estar atentos, no podemos dormirnos sobre los laureles, todo puede ser revertido si nos descuidamos. Eso es lo que hemos logrado cambiar, al menos temporalmente, en nuestra América y particularmente en los países del ALBA, en los países con gobiernos progresistas. Hemos convertido esos estados burgueses, o los estamos convirtiendo en estados verdaderamente populares, la supremacía del ser humano sobre el capital. Y eso es lo que no nos perdonan los poderes nacionales y los poderes internacionales. Esos poderes nacionales siguen vivos, debilitados pero vivos, y en retirada, pero siguen. Poder mediático, económico, como le decía, financiero, y como están derrotados, llaman pues a sus secuelas internacionales. Prohibido olvidar, recuerden que el día en que se estaba discutiendo la ley de comunicación, tal vez ustedes no saben esto, Jean-Luc, 55 periódicos colombianos publicaron un editorial contra la ley diciendo que estábamos acabando con la libertad de expresión, etc. O sea, ya llaman a los ñaños mayores, ¿no?, para que los vengan a ayudar, porque nuestros pueblos los han vencido internamente. Pero todavía falta mucho, mucho por hacer, compañeros. Evo nos ha hablado del imperialismo, y claro que hay imperialismo, pero un imperialismo más sutil, no por eso menos imperialismo, menos eficaz, menos letal. Antes el imperialismo, y algunas veces todavía en la actualidad, se expresa en bombas, en tanques, en aviones, pero hoy sobre todo se expresa en dólares, en esos condicionamientos que se le quiere hacer a nuestros países. Todo está en función de ese capital y particularmente el capital financiero. Ese es el gran desafío de nuestros pueblos, ese es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI. El capital sometido a los seres humanos, el capital como medio, no como fin. El ser humano, principio y fin, y sobre todo el trabajo humano de la producción, no instrumento más de la producción. No podemos cometer el error que cometió la izquierda tradicional, negar el mercado. Pero otra cosa es que nos sometamos a esa entelequia llamada mercado y se convierta en sociedades, vidas, personas, en una mercancía más. Por supuesto, reconocer el mercado como un fenómeno económico, pero tener sociedades con mercado, dominando esos mercados, y no sociedades de mercado convertidas en una mercancía más. El mercado como siervo, no como amo, son los grandes desafíos de los principios de este siglo XXI. Y por supuesto que hay ese imperialismo de capital. ¿Cómo lo hemos verificado? Todo está, insisto, en función del capital. Y por eso hemos conversado hoy día también, esa política internacional. Solos nos van a destruir, nos pueden destruir. No nos equivoquemos. Unidos tenemos más condiciones para resistir. Tampoco nos hacemos ilusiones. No es que en nuestra América podemos cambiar el orden internacional, pero al menos impedir que ese orden internacional injusto e inmoral atente contra los procesos de cambio en nuestra América. Por eso es tan urgente tener políticas claras, estrategias claras y sobre todo unidad en nuestra política exterior para acabar con estas sinvergüencerías de los tratados de protección recíproca de inversiones, de tribunales de arbitraje, donde siempre pierden los estados porque todo está en función de las transnacionales, el capital con más derechos que los seres humanos. Si ustedes quieren ir a la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, tienen primero que agotar las instancias del país, en las instancias judiciales. Para los seres humanos, primero hay que agotar las instancias judiciales del país. Para las transnacionales, no tienen que agotar nada. Directamente nos llevan a esos tribunales donde siempre perdemos, porque esos árbitros son corruptos, vienen y vuelven después a las transnacionales. Todo eso tiene que acabar en nuestra América, Evo. No lo podemos hacer solos. Individualmente será el capital el que nos ponga las condiciones. Juntos nosotros pondremos las condiciones a ese capital. Tenemos que luchar para reformar un sistema interamericano totalmente vendido a Norteamérica. Hablemos las cosas claras, sin eufemismos, contradicciones intolerables que solo se pueden justificar o las pueden sostener en base a la prepotencia, a la propaganda, al poder mediático, pero la historia nos juzgará. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sede en Washington y resulta que Washington no ha ratificado el Pacto de San José. ¿Para qué sirve la OEA?
si no soluciona el criminal bloqueo a Cuba, que rompe descaradamente todo el derecho interamericano, ¿para qué sirve la OEA? Si no soluciona la vergüenza, el absurdo, lo intolerable que constituye una colonia extranjera en nuestra América, me refiero a las Islas Malvinas, a 14.000 kilómetros de la metrópoli y al frente de las costas argentinas. Si no se enfrentan esos problemas, todo lo demás es falsedad, todo lo demás es hipocresía, todo lo demás es cinismo. Tenemos que unirnos para enfrentar esos problemas, cambiar radicalmente un sistema interamericano totalmente tomado en función de intereses del norte. Como decía Fidel Castro, la OEA no es otra cosa que el ministerio de las colonias. Y tenemos que unir esfuerzos para lograr esa integración, para hacer cada vez más realidad, pero más eficaz, más eficiente también, a ese sueño llamado UNASUR, a esa integración integral, como la llamamos, que ya no es solo, pues, como intentaron convertirnos en grandes mercados. Si ese es el problema, un neoliberalismo absurdo, incoherente, inmoral. La globalización neoliberal, que no busca crear una sociedad planetaria, tan solo un mercado planetario, que no busca formar ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores globales. Y esos han sido los procesos de integración de las últimas décadas. Grandes mercados, grandes consumidores. Con UNASUR vamos a crear grandes sociedades, vamos a crear la patria grande, compañeros. La integración integral, la unidad, no solo en el comercio, en infraestructura, en energía, en conectividad, en políticas laborales, para que no nos exploten. Nunca más caer en el error de volver a competir para traer inversión extranjera, precarizando nuestra fuerza laboral, como sucedió en la larga y triste noche neoliberal. Y el sudor, hasta la sangre de nuestros trabajadores, traspasaba, se transfería a las utilidades de esas transnacionales. Jamás volver a cometer errores así. Y para eso es necesaria esa integración. UNASUR, ALBA, CELAC, tener nuestros propios espacios para procesar diferencias, resolver conflictos. Necesitamos tener esos objetivos de política exterior juntos. Todo eso hemos conversado esta mañana. Pero hay gente, hay países, así es la prepotencia, así es la doble moral. Decía hace unas horas en el salón amarillo del Palacio, cuando dábamos una rueda de prensa, que al menos esta época se recordará en la historia de la humanidad como la época de la hipocresía, de la doble moral. Cuántas contradicciones, cuánto discurso tan diferente a la praxis. Ya lo dijo Evo, nos hablan de seguridad jurídica, pero seguridad jurídica para la plata, para el capital, para los seres humanos, aplastarlos, si así lo imponen nuestros intereses. ¿Qué mayor inseguridad jurídica que las interceptaciones a nuestras llamadas telefónicas, a nuestros mensajes, a nuestra intimidad, a nuestra vida privada, compañeros? Entonces hay gente que no entiende que América Latina está cambiando y siguen con su doble moral y siguen desubicados en historia. Lo que ha pasado el 2 de julio y en el contexto que pasó es absolutamente intolerable. Y algunos pensaron que estábamos todavía 500 años atrás en la historia. ¿Y qué respuesta que ha tenido nuestra América para decir basta? Lo que es con Evo es con todos, compañeros. ¿Qué capacidad que tiene el imperialismo y sus instrumentos, el imperio del capital y sus extensiones, la ley que llamaba mercado, el poder mediático, todos esos instrumentos que tienen para hacer propaganda, para tergiversar las cosas? ¿Qué capacidad que tienen para desviar la atención? Resulta que ya el problema no es el espionaje más grande de la historia de la humanidad. Primero a su propio pueblo, luego a países supuestamente amigos, estados soberanos, rompiendo todo derecho internacional. Ya ese no es el problema. El problema es Edward Snowden, joven de 29 años que denunció el espionaje. El problema somos los países que tuvimos la osadía de recibir la solicitud de asilo. ¿Y cómo en estos se prestan para tanta mentira, tanta falsedad? Los mismos de siempre, ¿no? Enseguida empieza la campaña de descrédito a nivel internacional. Ahí ya no hay diferencia, no se engañen. En Estados Unidos hay matices, pero nadie desafía el sistema. Y cuando ven en peligro el sistema, todos se unen para defender ese sistema y atacar a quien creen
que lo está poniendo en peligro. Entonces en lo cotidiano el Washington Post, el New York Times pueden tener algunas diferencias, pero cuando ven en peligro el sistema todos son igualitos, y desataron una campaña para hacer creer que nosotros éramos los que espiábamos, como que si eso, si fuera cierto, en algo justificaba el espionaje que habían hecho. Pero eso empezaron a posicionar, resulta que Ecuador es el que espía. Imagínense qué torpeza, qué tontería, ¿verdad? Y en base de eso querían desviar la atención, y eso es lo que repitieron los periódicos nacionales. Qué vergüenza. Mientras lo uno defiende su sistema, el otro es entusiasta a poner el cuello para el collar y la campanita y ser cómplices de esos imperialismos, tratando de hacerle daño a su gobierno y así haciéndole daño al país. Luego, tratando de desmerecer todas las posturas soberanas, dignas de nuestros países. Rechazamos la TPDA, una serie de reportajes de pseudoanalistas diciendo fue una acción para la galería, si ya la TPDA estaba perdido. Si la TPDA estaba perdido, entonces ¿por qué nos amenazan? Pues para quitarnos. Entonces unos idiotas, ¿verdad? La verdad es que no estaba perdido, pero este Ecuador, digno, soberano de la Revolución Ciudadana, no va a aguantar amenazas de nadie, compañero. Así que quédense con su ATPDA, y además le damos lo que recibíamos por ATPDA, 24 millones de dólares para cursitos de derechos humanos, de ética y de elemental decencia. Y aquí tenemos el ejemplo de Bolivia, 2006-2007, le retiraron el ATPDA a Bolivia, porque Evo Morales llegó a la presidencia, y hoy en Bolivia está mejor que nunca, sin ATPDA, sin esos sometimientos, compañeros. Luego se nos dice que después de una llamada del vicepresidente de Estados Unidos, hemos dado marcha atrás, hemos desautorizado un cónsul. Es tan fácil como ver las fechas, compañeros, cuando sale una cadena nacional del gobierno, precisamente donde rechazamos el ATPDA, diciendo que se habían hecho acciones no autorizadas por el gobierno, porque esa fue la verdad. Si lo hubiéramos autorizado no tenemos por qué negarlo. En ese contexto de un Snowden perseguido, sin tener orden internacional de arresto, como que si nosotros acusáramos a alguien en el Ecuador, no es un delito internacional, pero en base a la fuerza, al poder, queremos que lo metan preso en cualquier parte del mundo. Eso no tiene ni pie ni cabeza, es pura y simple prepotencia, puro y simple abuso, puro y simple imperialismo. En ese contexto, el hermano Evo Morales viaja a Rusia, regresa a su país y no lo dejan pasar por 4 países europeos, porque se corre la noticia, la información, entre los servicios de inteligencia seguramente, probablemente ni los gobiernos estaban enterados de que Snowden iba en el avión. Aquí cabe recalcar una cosa, incluso si Snowden iba en ese avión, no se podía detener el avión presidencial. Tiene inmunidad soberana, compañero. Snowden no tenía orden de arresto internacional. Si estaba en el avión presidencial, era como si estuviera en Bolivia, como si estuviera en una embajada boliviana. Pero así es la prepotencia. Imagínense por un instante si eso hubiéramos hecho nosotros a un jefe de Estado europeo, al jefe de Estado norteamericano. Hubiera sido hasta un casus belli, caso de guerra, que se haya puesto en peligro la vida de ese jefe de Estado y que se hubiera visto obligado a aterrizar de emergencia en un tercer país. Pero eso es lo que hicieron con Evo Morales. Perdidos 500 años en historia, creyendo que esta América Latina todavía es colonia de algún país, sin entender que nuestros pueblos jamás aceptarán ser patios traseros de nadie, compatriotas. Y tuvo que aterrizar en Viena, de emergencia. Pusieron en peligro la vida de Evo Morales. Insisto, aquí lo relevante no es si iba Snowden o no en el avión, eso es irrelevante. Así hubiese estado, eso no se puede hacer. Pero para mayor vergüenza de estos países, para revelar aún más el servilismo, ni siquiera Snowden estaba en ese avión. Y me contaba Evo, y hablamos 3 o 4 veces, después conversamos con más detenimiento todavía, que cuando estaba en Viena, 4 veces un embajador de un país europeo intentó revisar el avión. Imagínense esto. Solo faltó que ofreciera espejitos, ¿verdad? Un tipo perdido 500 años en historia. Y por eso es que yo no acepto que los homenajes que se le hacen a Evo Morales son de desagravio. ¿Por qué no ha sido agraviado? El agravio ha caído sobre esos gobiernos entreguistas
que en lugar de defender a sus pueblos que también han sido espiados, a su gobierno, a sus países, son cómplices de los que realizan ese espionaje. Por el contrario, salió más digno y enaltecido que nunca Evo Morales con su actitud soberana, independiente, libérrima, digna, al rechazar pues tremendo insulto, hasta que 14 horas después se permite continuar al avión presidencial. Ante tamaña ofensa, y les insisto, lo que es con Evo es con todos, lo que es con Bolivia es con todos, compañeros. Ante tamaña ofensa, buscamos una reunión urgente de UNASUR. La presidencia pro tempore la tiene Perú, pero lamentablemente ahí se cometieron grandes errores en el Estatuto de UNASUR, que se los digo a tiempo, en Brasilia. Yo casi no firmo ese estatuto, me tuvo que invitar a desayunar Hugo Chávez, Lula, no me acuerdo si estabas tú, Evo, para convencerme de que firme, porque yo me regresaba. Porque ese estatuto cometimos el gran error de delegárselos a funcionarios de medio nivel, a los burócratas de siempre, y como es costumbre, hicieron todo para que nada funcione. Entonces, por ejemplo, para empezar, la Secretaría Ejecutiva de UNASUR está en 4º nivel de jerarquía. Primero, Consejo de Jefes de Estado. Segundo, Consejo de Cancilleres. Tercero, ¿cómo se llama? Notables, ¿cómo es que se llama? Consejo de Delegados. Y después viene la Secretaría. Para citar una reunión extraordinaria de presidentes, se necesita el consenso de todos los miembros, es decir, unanimidad. Cuando se le pide a Ollantumala hacer esa reunión urgente, si no se reunía UNASUR por este caso, ¿por qué nos reunían? ¿Para qué servía UNASUR? Nos dice que hay 2 países que no aceptan la reunión, en consecuencia no hay consenso. Bueno, tendrá que decir algún día cuáles eran esos 2 países, pero no nos íbamos a quedar con las manos cruzadas, así que no íbamos a llamarle cumbre de presidentes de UNASUR, pero sí reunión de presidentes de la región, y nos autoconvocamos, compañeros, en Cochabamba, donde estuvieron 6 de los 12 presidentes de UNASUR y una delegación especial de Brasil, porque Dilma Rousseff apoyó totalmente la reunión, pero no pudo asistir personalmente por los problemas que todos sabemos y que me voy a referir más adelante, además, tenía en Brasil. Y se realizó pues la reunión de Cochabamba, donde se rechazó este agravio que era para toda nuestra América y se le dio un plazo a esos países para que presenten explicaciones. Y a la semana siguiente se reunió Mercosur y ahí se toma la decisión, yo diría inédita, que siente un precedente, de llamar a consulta a nuestros embajadores. Ecuador todavía no es miembro pleno de UNASUR, es observador de Mercosur, pero enseguida apoyamos esa decisión histórica de Mercosur. Pero no solo aquello, declaraciones sumamente importantes, por ejemplo, ratificar el derecho de todo ciudadano del mundo, como está estipulado en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para solicitar asilo, compañeros. Eso no es dádiva de un país, eso no es que tenemos que pedir permiso a nadie, ese es derecho de todo ser humano, a tal punto que Estados Unidos ha dado asilo a algunos banqueros y criminales prófugos de la justicia ecuatoriana, ¿verdad? Prohibido olvidar. Luego, compañeros, también en esa reunión histórica de Mercosur se ratifica el derecho de todo Estado soberano a otorgar asilo a quien bien tuviere. Incluso los instrumentos internacionales, básicamente el derecho interamericano, ni siquiera exige explicar los motivos, es totalmente discrecional si un Estado otorga asilo, como lo ha hecho Estados Unidos, caso Isaías, ¿verdad? Entonces se ratifica el derecho de nuestros estados a otorgar asilo, así que por eso se tienen que hacer presiones, amenazas, satanización a ningún país del mundo y peor aún a un país de nuestra América. Y por último, se da todo el respaldo de Evo Morales y se llama a consulta a los embajadores de esos 4 países europeos hasta que presenten las disculpas y las explicaciones del caso. Disculpas que han presentado y bueno, ya esperamos la declaración de Bolivia, si esas disculpas les satisfacen, para que los embajadores puedan regresar. Si no, continuarán en consulta, compañeros. Pero deberán aprender los países europeos
que con esta la América Latina del siglo XXI no se juega, que ya pasó el tiempo de la colonia, que se ubiquen un poquito, que tienen unos 500 años de retraso en la historia de la humanidad. Para finalizar, compañeros, un abrazo a todas y todos, un abrazo a las organizaciones sociales, siempre movilizados. Tenemos que seguir mejorando la organización, la movilización. Todavía enfrentamos grandes enemigos. Ustedes saben el apoyo popular que tenemos. Ahí están los resultados electorales. Pero no equivocarnos. Todavía hay poderes fácticos que no representan a nadie a nivel popular, pero con un inmenso poder mediático, económico, internacional, con apoyos de grupos. Ahí está el propio espionaje, que mucho de ese espionaje, ¿no? Hay varios casos de espionaje. Uno es el denunciado por Snowden. Tenemos muestras de un espionaje hecho por grupos de derecha a nivel regional con apoyo de la extrema derecha de Estados Unidos. Entonces siguen esos poderes ahí acechando, esperando que cometamos un error. Y como decía Evo, deben estar siempre conscientes de que podemos cometer errores, pero jamás serán traiciones. No hay obra humana perfecta, nos equivocamos y mucho, pero jamás estos compañeros, presidentes de la Nueva América, vamos a traicionar a los compatriotas. Necesitamos de ese apoyo de las organizaciones sociales, para con esa organización, con ese poder popular, hacer frente a esos poderes fácticos a los que me he referido. Pero hay peligros. La derecha no es tonta, las oligarquías no son tontas. Ellos también crean sus organizaciones sociales, entre comillas, en función del status quo, en función de sus intereses. ¿O qué creen que es participación ciudadana? ¿Qué creen que es Fundamedios? Debemos estar muy atentos para garantizar la autenticidad de nuestras organizaciones sociales y no caer en las trampas y en los errores, muchas veces infiltrados por esas organizaciones sociales en función de la derecha, muchas veces por errores en la conducción de esas propias organizaciones sociales, no caer en errores que ponen en peligro nuestros procesos. Por ejemplo, lo que se llama la tragedia de la proximidad. A los gobiernos que se acercan más a nuestros pueblos, a los pobres, etc., a lo que más se les exige. Les puedo dar múltiples casos de demandas que tenemos, y creo que hablo por Evo, por Dilma, por muchos más, que jamás les pediría a un gobierno de derecha, pero le exigen inmediatamente ya a nuestros gobiernos porque se lo sienten próximos. Fíjense las movilizaciones que ha habido en Brasil. ¿Quién puede negar lo que ha cambiado Brasil en 10 años de gobierno del Partido de los Trabajadores? ¿Quién puede negar los avances en equidad social, la disminución de la pobreza, mejora de condiciones de trabajo? Pero cuando se pide todo y ya, es la mejor manera de ser funcionales al status quo, es la mejor manera de ser aliados de la derecha, es la mejor manera de bloquear los procesos de cambio. Evo también ha tenido esa clase de resistencia, muchas veces de propios sectores indígenas, muchas veces de la propia clase trabajadora. No me gusta poner de ejemplo lo que ha pasado en Ecuador, pero son cosas claras. Por ejemplo, ¿qué país del mundo ha avanzado más en derecho de naturaleza? Pero si no hacemos todo y ya, para no tocar naturaleza somos unos traidores, hay que estar contra ese gobierno. Y al estar contra el gobierno, están siendo aliados de los que quieren volvernos al pasado. Así que estar muy atentos, compañeros. Como decía Rabindranath Tagore, el gran poeta hindú, el que le puso alma grande a Gandhi, el Mahatma, alma grande. No basta querer, hay que saber el camino, a ver claro, sentir hondo y obrar recio. No podemos darnos el lujo de cometer errores, y algunas veces se cometen y caemos en el juego de la derecha, inconscientemente. Por ejemplo, y este es otro problema, satanizando la política. Los hombres políticos todos son unos sinvergüenzas, el Estado no sirve para nada, son las organizaciones sociales las que representan a la sociedad. Y lo que estamos haciendo es repetir en el ámbito de derechos y política pública lo que se hizo en el ámbito económico con el neoliberalismo. Destruir el Estado, satanizar la política, esa política que no es otra cosa que la forma racional en que la sociedad toma sus decisiones. Entonces, si se sataniza la política, si se destruye la política, ¿quiénes toman las decisiones? Los grupos de poder sin ninguna legitimidad democrática. Al igual que en el ámbito económico lo tomaba la intelectual llamada mercado, las grandes corporaciones, las grandes transnacionales. A estar muy atentos, compañeros.
a estar muy atentos. Aquí indudablemente pues tenemos organizaciones sociales que nos inspiran, que nos sirven de ejemplo, que nos abren camino. La Federación Ecuatoriana Indígena de Indios, la organización indígena más antigua del país, de donde salieron las grandes Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, ahí está la FENOCIN y tantas otras organizaciones. Pero les insisto, la derecha ya se dio cuenta de eso y también tiene organizaciones que nos roban el discurso, que hablan en nombre de la sociedad, pero no en función de los pobres, no en función de la grandes mayoría, en función de intereses privados, en función de los poderes de siempre. Y algunas veces repetimos, cometemos esos errores. Cuando se pide lo imposible, lo indeseable o ambas cosas, insisto, se está colaborando con el pasado. Por ejemplo, cuando se confunde participación, ¿qué mayor participación que en la Revolución Ciudadana? 3 consultas populares, socialización de tantas leyes, las consultas previas, como está establecido en nuestra Constitución, pero ahora tiene que ser consentimiento previo. Eso convierte a nuestros países en ingobernables. No es viable, no es posible, y si fuera posible es indeseable, porque no habrá quien gobierne. Con eso harán fracasar cualquier proyecto de izquierda. Pero hay organizaciones sociales, algunas bien intencionadas, otras no tanto, que tratan de imponer estas cosas. O la satanización del uso de nuestros recursos naturales no renovables. Por Dios, ¿dónde estamos, compañeros? Entendamos, créanme que me desespera esto. Yo algo entiendo de desarrollo, algo entiendo de historia del desarrollo. Los recursos naturales, la gran oportunidad de nuestra América para salir de la pobreza sin tener que someternos, sin tener que claudicar en nuestra soberanía. Los países que no han tenido esos recursos naturales tuvieron que permitir la explotación de su fuerza laboral. Hoy tenemos los salarios reales más altos de la región. No permitimos explotación laboral gracias a nuestros recursos naturales, porque gracias a esos recursos, por el contrario, tenemos la energía más barata de la región, las telecomunicaciones más baratas, la mejor red de caminos, etcétera. Entonces, no existe esa pérdida de competitividad, los estragos que pudiera tener un salario real demasiado alto sin las otras compensaciones. Las otras compensaciones son posibles gracias a nuestros recursos naturales. Aquí tenemos un gran ejemplo, Evo Morales, presidente indígena, orgullo de Bolivia y de la patria grande. Lo que hizo, esa es la discusión, eso es lo inteligente. La discusión no es no a los recursos naturales, la discusión es sí, aprovechar con el máximo de responsabilidad ambiental nuestros recursos naturales, pero para nuestro pueblo, para nuestra gente, el gas, los minerales, el petróleo, para los bolivianos, para Bolivia. Esa es la discusión, compatriotas. Abramos los ojos, no cercenemos nosotros mismos nuestro futuro, no hagamos imposible el cambio en nuestra América. Así que un llamado a las organizaciones sociales, no solo para que estén movilizadas, sino también concientizadas, pero ver claro, sentir hondo y obrar recio, conocer el camino. Quien no hace un compromiso con lo sustancial, compatriotas, está haciendo necesariamente un compromiso con lo insustancial y está haciéndole el juego a los recuerdos del pasado, a los grupos, a los poderes, a los intereses que siempre han dominado nuestra América. Para terminar, querido Evo, nuevamente un abrazo solidario. Te insisto, tú no necesitas desagravio, tú has salido de este impasse, de esta situación tan inaudita, con mayor dignidad, más enaltecido que nunca, sacando adelante a tu querida Bolivia. Los que tienen que desagraviarse son esos gobiernos entreguistas que ni siquiera defienden a sus pueblos, ni siquiera defienden la soberanía de sus estados. Lo que sí vamos a hacer siempre es demostrar que aquí en nuestra América las cosas han cambiado, que hay un cambio de época, que esto ya no es patio trasero de nadie, que no somos colonia de nadie, que no somos vasallos de nadie, y que lo que es con Bolivia, con Evo o con cualquiera de nuestros países es con todos, compañeros. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Latinoamérica! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Evo Morales! ¡Que viva Ecuador! ¡Hasta la victoria siempre!